agradecer, como siempre, a los organizadores. Realmente, para uno que vino muchas veces acá como asistente, desde hace muchos años, cuando se hacía en la Biblioteca Nacional, en Mar del Plata, festejando creo que el 10ª Jornada de Economía de la Salud, y poder hoy estar como superintendente para mí realmente es una satisfacción doble, ¿no es cierto? Y bueno, en esos congresos la gran ventaja que tenía, porque a veces uno va a los congresos para ser sociales y realmente los congresos de economía de la salud siempre nos llevábamos algo positivo, y en aquellos años donde por ahí uno no tenía la posibilidad de viajar o ir a otros congresos, veíamos a figuras internacionales de la economía de la salud pública, que de otra manera uno no tenía acceso, ¿no es cierto? Así que para mí hoy es una gran satisfacción estar acá. Y el tema que nos ocupa de la seguridad social, cuando hablamos de la seguridad social, que uno en la jerga habitual habla de seguridad social, pero en realidad, bueno, esto es simplemente para que todos tengamos claro que la seguridad social es una red muy amplia donde no solamente están las obras sociales, sino también está todo el entramaje que tiene que ver con la dependencia del Ministerio de Trabajo, de lo que es ANSES, Sistema de Riesgo de Trabajo, asignaciones familiares, etcétera, y que el sector de obras sociales depende en su gran parte del Ministerio de Salud, de la Superintendencia y de en el caso de las obras sociales provinciales, de los Ministerios de Salud provincial. Lo que me refiera a lo largo de esta charla va a ser básicamente del sector que ustedes ven en rojo, que es de las obras sociales nacionales, que son las que dependen de la Superintendencia de Servicios de Salud. Pero ven que el universo es muy amplio, y tenemos también, por otro lado, el PAMI, que acá tenemos a su presidente, y tenemos también el universo de las obras sociales provinciales, que ya disertó nuestro amigo de IOMA, pero además otro grupo de obras sociales que tampoco dependen de la superintendencia, que está más o menos calculado en cerca de 1 millón de personas, que son de las fuerzas de seguridad, de justicia, universidades, etcétera, ¿no es cierto? Esto, básicamente, esta introducción es para decirle que cuando yo hable, aunque utilice el término seguridad social, en realidad me voy a estar refiriendo al grupo de las obras sociales nacionales, que somos más o menos 15 millones de personas. Y acá en la invitación que nos hizo Arturo como organizador, con Ginés, para venir a hablar con el título que es el perfil poético, me parece que tiene Arturo, decía ¿hacia dónde vamos?, ¿no es cierto? La verdad que a veces es difícil, no sé si les voy a poder explicar bien hacia dónde vamos, pero para mí es mucho más fácil, como eso tomé esta imagen, es cómo hicimos para llegar hasta aquí, ¿no es cierto? Y la verdad, esto está en relación a que durante muchos años de la historia política argentina, diversos, y le diría la mayor parte del sector político argentino, de los dirigentes, han hecho lo imposible para que el sistema quiebre, ¿no es cierto? Y esa es un poco la gran fortaleza que tiene el sistema. Y bueno, voy a tratar de ver en algunos esquemas esto que les estoy comentando y tratar de explicárselo, ¿no es cierto? Ustedes fíjense, desde la 18610, que ya nacimos por force, porque un gobierno de facto tuvo que dar ante la presión sindical la ley de obras sociales, hasta la ley que nos rige actualmente, la 23660 y 61, bueno, todos esos años fueron años donde la mayor parte de las organizaciones estuvieron todas intervenidas y la gran parte saqueadas. Cuando se las recuperó estaban repletas de personal, con muy pocos recursos, se hicieron leyes específicas para que se deshagan de toda la capacidad instalada, así que fue un plan bastante articulado durante esos años para que no creciera la seguridad social, ¿no es cierto? Después, cuando el advenimiento de la democracia, lo que empezamos a ver como gran complicación, esta línea que está en rojo hacia arriba, que es el desempleo. Y bueno, ¿qué tiene que ver el desempleo con nosotros? Bueno, es básico, porque si tiene algún punto de debilidad, la seguridad social es su relación directa, no solamente con el empleo formal, sino con algo, bueno, que acá yo no lo puse, que tiene que ver con todo el nivel de empleo informal, que ya en la época del doctor Alfonsín empezó con un 25-26% y terminó con cercano a un 50%, ¿no es cierto? Entonces, el desempleo generó un golpe muy importante a todo el crecimiento de las obras sociales. Pero
a medida que fue pasando el tiempo, por ejemplo, bueno, vemos como en el año 98 al sistema de obras sociales se agrega a través de la ley 24.977 la posibilidad de incorporar por la ventana al sistema los monotributistas, ¿no es cierto? Y esto realmente les generó un perjuicio muy, muy grande a todo el sistema de obras sociales, a pesar del cual lo pasó. Se incorporaron hasta la fecha 1.800.000 monotributistas, que le generó una caída muy, muy grande de los ingresos por debajo del promedio del sistema, y un grupo que ingresó, en su gran parte un grupo vulnerable, con una demanda retenida realmente muy importante, que generó, de acuerdo a los cálculos que hicimos en su momento, más de 60 a 65 mil millones de pesos de transferencia del sector asalariado, que es un sector pobre, hacia otro sector más pobre. A pesar de eso, el sistema sigue funcionando. Pero después, otra de las grandes implicancias que empezó a hacer mella sobre el sistema de obras sociales, que también lo puse acá como una línea roja, es el crecimiento de las nuevas tecnologías, que empieza a mediados de los 80 en forma abrupta y un crecimiento geométrico que tuvo como contrapartida un aumento importante del gasto en la atención médica. Ya nos vamos acercando a la época del famoso 2001, que obliga al dictado de la Ley de Emergencia Sanitaria, que es muy interesante leer cuando tengan tiempo, insomnio, lean, por ejemplo, los considerandos, ¿no?, de la Ley de Emergencia Sanitaria, porque parece que estamos ya al borde de la disolución y estábamos bastante cerca. Pero bueno, la emergencia sanitaria también tuvo una implicancia muy fuerte al sistema de obras sociales, porque aumentó en un 5% lo que el fondo debía recaudar, y era lógico, porque si por un lado teníamos que estábamos en una situación de crisis general, teníamos que el gasto en atención médica estaba aumentando, necesitábamos más recursos, pero lo paradójico fue que el fondo, como está en esa bolsita ahí, se acumuló por 10 años y las obras sociales, además de haber puesto un 5% más de su recaudación genuina, se quedó sin distribuir un solo peso del fondo durante más de 10 años, o por lo menos no distribuirlo como marca la ley y generar una situación bastante compleja. Pero como si esto fuera poco, ¿no es cierto?, el año 93, yo voy un poco hacia adelante y un poco hacia atrás en el tiempo, ¿no?, porque esto realmente es una maraña muy compleja, estoy dando simplemente los temas más sobresalientes, pero como si esto fuera poco, ya en el 93, por la ayuda invalorable del Banco Mundial y sus consejos siempre tan acertados, se puso en marcha el plan de libre elección de obras sociales, ¿no es cierto? Con lo cual, que empezó en realidad en el año 98 a tomar cuerpo. Ustedes fíjense, gracias a ese plan, la Seguridad Social perdió varios millones de beneficiarios, que después vamos a ver que generalmente fueron los más jóvenes y los más sanos. O sea, no vinieron a buscar a una población general, vinieron a buscar a los más jóvenes y los más sanos, o sea que el negocio cerraba en forma espectacular. Entonces, un poco en resumen de todo esto, con todas estas medidas a lo largo del tiempo, hoy es un milagro que las obras sociales estén donde están y sigan dando servicio, porque se hizo todo desde cualquier, sin hablar de banderías políticas, de la mayor parte de los sectores hicieron lo posible para ir voluntaria o involuntariamente que el sistema vaya perdiendo cuerpo y se vaya realmente destruyendo, ¿no es cierto? Y ante esa situación, digamos, que viene de arrastre de todos estos años, hoy nos encontramos en las obras sociales con un escenario muy particular, dominado por estos aspectos que yo les puse acá en estas esferas concéntricas. Por un lado, sigue manteniéndose un elevado gasto en la atención médica. Esto ya se dijo, bueno, hasta el cansancio, cuáles son las causas, el envejecimiento de la población, las nuevas tecnologías, la transición. Todos ustedes ya lo conocen, pero la realidad es que tenemos un gasto muy importante. Hay nichos de ineficiencia que son propios del sector. Yo siempre me peleo con los que presentan, me dicen, el problema de la Argentina es la fragmentación y la segmentación, lo cual es cierto, pero el problema es que cada uno de los que estamos fragmentados y segmentados somos ineficientes, sector público a la cabeza, la seguridad social y también las empresas privadas de medicina preparada, también cada uno en su sector tienen nichos terribles de ineficiencia, ¿sí? Pero lo más lindo es tirar la pelota afuera y decir que somos ineficientes porque estamos fragmentados y segmentados, lo cual es una parte de la verdad, pero no toda. Después, bueno, obviamente también tiene recursos escasos y limitados vinculados justamente a la actividad laboral, la seguridad social, con lo cual eso hace que
tengamos un techo de recursos, ¿no es cierto? La pérdida progresiva del componente solidario esencialmente está marcada por lo que les hablé antes, después lo vamos a ver un poco más, que es el tema de la puesta en marcha de la libre elección a partir de los consejos del Banco Mundial. Y después, otro tema que no es menor, es el cambio de expectativas de los beneficiarios. Hoy, de los 15 millones de personas que tenemos, independientemente del nivel que cada uno tenga, yo creo que salen del consultorio médico con un diagnóstico medio raro y van o a su casa o a un ciber a ver qué es lo que tienen y cuál es el último tratamiento al cual pueden acceder. Y eso trae de la mano todo el proceso que ya conocemos, en el mejor de los casos, de judicialización, cuando no se le da el tratamiento que el paciente o el beneficiario requiere. Vinculado con lo que veíamos, acá está claro en este esquema cómo varía el costo de la atención médica a lo largo de los años, vinculado con el índice de precios al consumidor. Fíjense que hay una brecha del 30%. Esto es un problema en la Argentina y en el resto del mundo es así, es lo que algunos llaman la famosa inflación médica, que ustedes los economistas me la podrán explicar mejor, pero bueno, es así. Pero si vamos a otro índice que tiene más vinculación con el financiamiento de la seguridad social, que es la variación del ingreso promedio, en el caso de los beneficiarios está relacionado con los acuerdos paritarios. Ustedes fíjense qué pasó del 2004 al 2013, fue creciendo a partir de las distintas negociaciones, pero cuando le ponemos en base a la apreciación que se hizo, que hicieron algunos sectores vinculado al costo del PMO, el costo del PMO, que es la línea amarilla, está por encima de lo que aumentó los recursos propios del sector, generando una brecha de casi el 30%. Y esta leyenda que siempre las pongo, que es un trabajo muy importante del año 2012, es para que no perdamos tampoco el horizonte, ¿no es cierto? Y tiene que ver con los niveles de ineficiencia, en este caso yo me hago cargo de lo que es la seguridad social. Entre un 21 y un 34% de todo el gasto que tenemos en las instituciones corresponde a procesos o servicios que no aportan valor en términos ni de salud ni de calidad de vida. Y esto realmente, si no lo empezamos a tratar en serio, nunca vamos a tener plata que alcance. Esta también es una imagen que muestro muy seguido porque IMS es una de las consultoras más importantes de la industria farmacéutica mundial, que en estudios a las propias empresas revela que prácticamente 500.000 millones de dólares se gastan por mal uso o mala utilización de medicamentos en todas las formas que ustedes quieran analizar, ¿no es cierto? Bueno, este es otro de los componentes clásicos de nuestro mercado. Ahí estamos comparando Argentina, España e Inglaterra para podríamos tomar otros, ¿no es cierto? Viendo, por ejemplo, los biológicos que más se utilizan. Uno es el precio, el valor que se puso para hacer la comparación versus España e Inglaterra. Fíjense que estamos pagando estos que son los biológicos prácticamente de mayor utilización a precios mucho más caros que países con un nivel de ingresos mucho mayor que nosotros. Este es un tema que vamos a tener que sentarnos en serio a resolver. En la superintendencia, viendo esta realidad justamente de lo que es la alta complejidad en medicamentos, pusimos en marcha este proyecto, que es medicamentos, insumos y prestaciones de alto costo, para ver, en base a lo que estábamos nosotros reintegrando, cuál era el comportamiento de las distintas obras sociales. Ustedes fíjense, estudiamos 213 obras sociales durante 3 años, 2013, 2014 y 2015, y analizamos 460.000 facturas de compra de medicamentos que equivalen a 76 patologías. O sea que es una muestra altísimamente estadística, significativa. Lo pudimos llevar adelante gracias a todo el equipo de actuarios y de profesionales de la Gerencia de Gestión Estratégica. Como les decía, ustedes fíjense, es una muestra muy grande de estos 3 años, 2013, 2014 y 2015. Bueno, y ahí empezamos a ver, digamos, cosas muy, muy interesantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay 5 patologías dentro de la encabeza: hemofilia, después esclerosis múltiple, artritis, cáncer de mama, representan el 50% del consumo de esta medicación biológica, ¿no es cierto? Y entre también 9 o 10 drogas representan el 50% de lo que nosotros gastamos en reintegros, que les aclaro que supera para el 2015 los 2.600 millones de pesos, ¿no es cierto? ¿Qué nos sirvió este estudio para ver qué? Para ver, por ejemplo,
este esquema, que es el comportamiento general de las obras sociales, por ejemplo, en este caso, para comprar medicación para esclerosis múltiple, ¿no es cierto?, donde podemos ver un sector verde abajo y otros sectores que van hacia la derecha. La línea media es el valor promedio del mercado. ¿Esto qué nos está mostrando? Bueno, que hay un montón de obras sociales que compran en la media o por debajo de la media la medicación para la esclerosis múltiple, y otras que compran más caro y otras que compran muchísimo más caro. Una de las cosas que nos sirvió este estudio para desmistificar que esto estaba relacionado o vinculado con la masa crítica de las organizaciones. Bueno, la obra social que más afiliados tiene, que compra muy bien, vamos a pasarle el aviso, que es OSECAC, por ejemplo, está en el lugar número 18, dentro del grupo de las verdes. Hay otras 17 que tienen algunos afiliados medios o muy poca cantidad de afiliados que siguen comprando bien. O sea que con eso echamos por tierra que si no tenés muchos afiliados no puede comprar bien. Depende muchísimo de la capacidad de gestión y la voluntad de comprar a un precio como corresponde. Bueno, en artritis reumatoidea pasa lo mismo, en cáncer de mama se repite exactamente el mismo esquema. Gaucher, que es una enfermedad rara pero altísimamente costosa, pasa exactamente lo mismo. Se hizo un análisis también por drogas, ¿no es cierto? Bueno, que no quiero mostrárselo porque excede un poquito lo de esto, pero voy al resumen. El resumen, acá está la totalidad de las 162 obras sociales que analizamos. Repito, 460.000 facturas de todas las obras sociales. Ustedes fíjense que en verde tenemos casi 70 obras sociales que compran normal, que compran bien, por debajo de la media. Y en la otra punta, para no entrar en detalles, las que 32 obras sociales que compran muchísimo más caro de la media. ¿Sí? Esto proyectado hacia el 2016, el gasto en exceso, no comprando al nivel más bajo, si hubieran comprado donde está la línea media, se hubieran ahorrado el sistema de obras sociales 800 millones de pesos. Y solamente en hemofilia, de esos 800, se hubieran ahorrado 200 millones de pesos. O sea que cuando hablo de bolsones de ineficiencia, que a algunos le puede resultar un eufemismo, pero la realidad es que cuando le presentamos esto a todas las obras sociales, le comentamos con claridad que nosotros no somos una autoridad policial, que estimamos que los que le está pasando esto es porque tiene una mala gestión de compra y que los íbamos a asistir para que mejoren esa situación y puedan comprar todos al precio que corresponde. Y otro tema interesante es cuando analizamos los dos extremos, ¿no es cierto? Dijimos, che, ¿quién les vende? ¿Serán todo el mercado en forma indistinta que vende a unos y a otros? La gente de la gerencia me decía, sí, doctor, pero esto ¿para qué quiere estudiar esto? Le digo, bueno, vayan, estudienlo. Y bueno, realmente al otro día me dijeron, sí, usted tenía razón. Los que le venden a los que compran barato son unos, y los que le venden a los que compran caro son otros, que en general no se mezclan. Hay solamente 2 droguerías que le venden a los 2 sectores. Esta para la interpretación libre de todos ustedes. Básicamente con este ahorro podríamos podido construir 50 centros médicos de atención ambulatoria de última generación o 2 hospitales de alta complejidad de 150 camas, si se ahorraría esto comprando como se debe comprar. El otro tópico para ir avanzando es bueno, el tema de la pérdida progresiva del componente solidario. Es un poco, acá les traigo una cosa que yo ya presenté en esta casa hace un tiempo, que es qué pasó con la gente que se fue del sistema de obras sociales. Ustedes fíjense que prácticamente se fueron 5.300.000 personas del 98 que se puso en práctica la resolución hasta el 2014, de los cuales 2,5 millones quedaron dentro del sistema, es decir, utilizaron correctamente esta famosa opción de cambio. La opción de cambio fue creada en el mejor de los casos para que haya competencia dentro del sector, no para que vengan 10 vivos y se lleven a los sanos y jóvenes. Pues es un negocio básico y elemental, ¿no es cierto? Pero bueno, se fueron, fíjense, casi al día de hoy un poco más de 3 millones de personas se fueron directamente al sector de medicina prepaga. Entonces, cuando hoy hablamos, hay que tener cuidado porque a veces cuando se muestran las estadísticas, más o menos el sector de medicina prepaga, estamos cerca de 4,5 millones, 5 millones en la actualidad, de los cuales solamente 1 millón es el que paga voluntariamente la cuota. Los otros 4 millones son del sector de seguridad social y por lo tanto, y como está la reglamentación hoy, reciben los beneficios del Fondo Solidario.
Es un tema que estamos reviendo, a ver cómo va a terminar esta historia, porque encima de que se llevaron a los más jóvenes y a los sanos, también utilizan el fondo. Así que, para darle el gusto a Arturo, que puso hacia dónde vamos, uno de los temas centrales para resolver justamente es este, ¿no es cierto? Es cómo vamos a resolver esta situación que genera un alto nivel de inequidad y altera básicamente la solidaridad. Y acá está la prueba. Ustedes fíjense, para el año 2013, los que se iban, ¿no es cierto?, eran afiliados que tenían un nivel de promedio de aporte de 800 pesos y los que se quedaban tenían 468. O sea que se iban a llevar específicamente a la gente con altos recursos. Está claramente probado cuando hicimos el análisis de toda la gente que se fue. Entonces, lo que decimos nosotros es que después de tantos años y de tantos gobiernos, si bien todos protestan contra la libre elección, ningún gobierno dijo, no, vamos a derogar esta posibilidad. Y yo creo que sería incorrecto derogarla, hay que regularla y normatizarla como corresponde, porque tenemos que llegar a este equilibrio que yo quise representar acá entre lo que es el componente solidario clave del sistema y la libertad de la gente de poder, dentro de determinadas normas, poder elegir. ¿Eso es posible? Sí, no les quepa ninguna duda que es posible. Lo que pasa es que en realidad nunca se puso la cabeza en serio para tratar de resolverlo. Siempre se trató de resolverlo a través de parches, de limitar a la gente, que en vez de que sea todos los meses, sea una vez por año, y es ponerle el palo en la rueda y lo único que hace es retrasar una decisión. Entonces hay que tomar la posta de poder realmente resolver esta situación a través del pago que va a tener que hacer la persona que opta, el pago diferencial, para poder acceder al fondo solidario. Y para ir viendo un poco y concretando lo que nosotros pensamos desde la superintendencia, cuáles serían los desafíos futuros que hay que resolver, en primera instancia pensamos que hay que pensar en términos de mediano y largo plazo. No podemos pensar seriamente en políticas que cambien la situación actual de fondo en menos de 10 años. Y muchas veces se plantean situaciones para resolverlas en forma inmediata con una norma o como una ley, las cuales nos tienen acostumbrados los legisladores de legislar por enfermedad y hacer un montón de cosas que después en la práctica terminan fracasando, ¿no es cierto? Una de las cosas importantes que vemos que falla habitualmente es el modelo prestacional, que es un modelo netamente asistencialista, que debe ser cambiado hacia el modelo de gestión de enfermedad. La gran prevalencia que tenemos hoy en la seguridad social y en todos los sectores justamente es las enfermedades crónicas, que gran parte de las organizaciones no las saben manejar. O sea, el tema no basta con darle al diabético las tiritas, la insulina y ahí termina el tema. Hay que realmente hacer una gestión de enfermedades crónicas. Por eso, inclusive en la gestión anterior de la superintendencia, trabajamos y se pudo lograr abrir el registro de gestión de enfermedad. No solamente registrar la cantidad de diabéticos que tiene cada obra social, sino la obra social debe demostrar cómo gestiona a sus pacientes diabéticos, para lo cual tendrá que presentar mínimo una vez por año cuáles son los indicadores de evolución de esos pacientes, qué nivel de hemoglobina glicosilada tienen, si tienen proteinuria o microalbuminuria, fondo de ojo, etcétera, para que realmente esa obra social podamos decir sí está gestionando esa enfermedad como muchas otras que forman parte del nivel de prevalencia más importante. Otro de los temas es regular la incorporación de prestaciones y medicamentos al programa médico obligatorio. Ustedes saben, al poco de empezar la gestión, llamamos a una licitación para hacer la revisión que durante años no se había hecho del programa médico obligatorio y que todas las prestaciones que realmente ahí estén incluidas estén miradas con la visión de la medicina basada en la evidencia, ¿no es cierto? Orientar la cobertura y el financiamiento de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que realmente sean costo efectivos. Reformulación de la capacidad instalada del sector. Diseñar un plan maestro de infraestructura y gestión a nivel nacional para toda la seguridad social. Esto, así como en una época de gobiernos de facto se prohibió que las obras sociales aumentaran su capacidad, en los últimos años vimos que realmente tenemos efectores de lujo desde el punto de vista no de la instalación, sino desde el lujo del manejo que tienen, y la realidad creo que hay que estimular eso. Por eso en el último DNU que se redactó y que pudimos lograr su promulgación, hay un fondo específico a través del cual
se va a apoyar infraestructura de la seguridad social, pero teniendo en cuenta y siguiendo una infraestructura que tenga que ver con lo nacional y que tenga que ver además con un objetivo que nos parece muy, muy claro, que es la articulación del sector de la seguridad social con el sector público. Por eso vamos a estimular el desarrollo de esta infraestructura con un gran concepto y un gran peso sobre el desarrollo federal. Y otro tema que nos preocupa, ya para cerrar, es el tema de la acreditación de los prestadores que la seguridad social contrata. Yo digo una cosa que a muchos no les gusta, no importa, pero la voy a seguir repitiendo a ver si sirve. La mayor parte de los prestadores de la Argentina, públicos y privados, no son aptos para atender seres humanos. Lo que pasa es que es muy duro matar a un ser humano, entonces, pero la realidad es esa. Si contratamos cualquier acreditador del mundo, o sea, la mayoría nos tienen que cerrar, porque ni los hospitales están habilitados. Vamos a la ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico de la Argentina, los hospitales no están habilitados. Así que vamos a hablar de acreditación. Creo que el 5% de los prestadores de la Argentina están acreditados, con suerte y viento a favor. Quiere decir que lo que nos pasa, se lo decía el otro día en un congreso de jueces en San Luis, le decía, cuando ustedes vuelvan a su provincia, crucen los dedos de no accidentarse, porque después realmente, si van a vivir o sobrevivir, no creo que dependa mucho de lo que pase o de los procesos que tengan controlados en el hospital. Muchos después cuando salgo me tiran elementos contundentes, pero es la realidad, que no nos gusta decir. A ver, ¿desde cuándo nos vamos a poner de acuerdo para...? Y es un poco lo que queremos hacer de la superintendencia. Estamos hablando que para el año 2025 la Seguridad Social no va a poder contratar prestadores que no estén acreditados, ni públicos ni privados. Se le vamos a dar un lapso temporal de 10 años para que todos los prestadores del país estén en las mismas condiciones y que empiecen a transitar el camino de la calidad. Así que bueno, con esto termino, les agradezco mucho y bueno, quedamos abiertos para las preguntas.